Dios bendiga. Estamos en otra nueva entrega de su programa Profundicemos. Hoy tenemos un invitado especial que nos va a estar ayudando a desarrollar este interesante tema que es el tema de los dones espirituales o los dones del Espíritu. Dejaremos que él se presente con todos ustedes para así entonces dar inicio al tema. Mi nombre es Alberto Galván y soy maestro de la palabra, es mi pasión. Y hablando de dones, bueno, es mi don. Así que será para mí un privilegio compartir con toda tu audiencia, según la gracia del Señor, como el Señor nos ayude para compartir este tema tan interesante. Amén. Bueno, pastor, me gustaría leer un texto bíblico que nos sirva de entrada para que entonces podamos fluir en la idea general. Primero vamos a leer la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 12, versículo 4 al 11, que dice de la siguiente manera: Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el poder hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lengua, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Maestro, yo necesito que usted me ayude a desenredar todo esto, a decodificar, a aplatanar todo esto que se lee aquí, porque por alguna razón vemos cuántos dones, cuántos ministerios, cuánta área de servicio hay en la iglesia, pero yo siento que los últimos 100 años nosotros no le hemos pasado en 2 o 3 dones de eso y lo hemos puesto como en una escala superdimensional al punto de que hay gente que se siente incluso superior a otros hermanos que no tienen tal vez el mismo don o la misma área de servicio. Entonces, dadas las circunstancias y los tiempos, pues yo pienso que para edificación de la iglesia es necesario estar claros, digamos, con primero el propósito general de Dios al dar los dones a la iglesia, y segundo, cuál es la manera correcta de usar esos dones dentro de la iglesia, que siento que eso es de alguna manera se ha tergiversado y entonces por eso hemos querido compartir con usted este tema, y nos gustaría hacerle la pregunta de rigor. ¿Qué son los dones espirituales? Gracias, Jonathan, y a toda tu audiencia. Bueno, yo podría ir por la respuesta habitual, teológica, de escuela dominical, de instituto bíblico, de estudio bíblico, pero quisiera hacer un poquito de retrospección para que entendamos mejor el contexto, eh, la función y la necesidad de los dones espirituales. En primer lugar, tenemos que ver que el hombre tuvo una separación de la fuente es Dios. Y dada esa circunstancia, con el pasar del tiempo, el propósito de Dios, como dice el apóstol Pablo, era reunir todas las cosas en Cristo. Pero para eso Dios desarrolló un plan, es el plan de las edades, que inicia con individuos particulares en los que Dios deposita una gracia especial. Por eso tú ves que, por ejemplo, Dios se le presenta a Abraham y con Abraham Dios tiene un trato muy especial, un trato muy peculiar. A través de Abraham es como Dios, podríamos decir, se inicia la historia de la salvación. Se inicia para
tener un punto de partida Exacto. definido. Antes de Adán ya Dios tuvo trato con otros hombres, Noé, Enoc, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sigue siendo un trato particular con algunos hombres. Es como si Dios quisiera de alguna manera dejar en nuestras mentes el anhelo de alcanzar lo que Dios hizo a través de estos hombres, que fue algo muy especial, muy peculiar. Avanzando un poco más en esa, porque obviamente no lo podemos hacer paso por paso, porque no tendríamos que hacer varios programas. Bueno, pues llegamos a la persona de Moisés. Y en Moisés vemos una cosa súper especial. Dice la palabra de Dios que Dios hablaba con Moisés cara a cara como habla cualquiera con su compañero. La relación que Moisés tenía con el Dios vivo era algo extraordinario, era algo maravilloso. Y yo creo que de alguna manera en buen dominicano podríamos decir que Noé era agayú, porque Moisés no conforme con la maravillosa relación que tiene con Dios, en determinado momento le dice, mira, yo estoy contento, parafraseando, con todo lo que tú me has dado, yo prácticamente hablo contigo como si fuera cara a cara, pero yo quiero algo más. Yo quiero que tú me permitas ver tu rostro. Y entonces Dios le dice, no, eso no es posible. Parafraseando todo esto, ¿verdad? Para hacerlo coloquial, para que la gente pueda entender. Luego se da un episodio interesante, y es que Moisés, estoy cogido con Noé, Moisés tiene un proceso de agotamiento espiritual tan grande que él le dice al Señor, mira, yo no puedo con este pueblo, yo no lo puedo llevar yo solo, tú tienes que intervenir, o si no, quítame la vida, porque la verdad es que ya yo no puedo con esto. Entonces dice la Escritura que el Señor le dice a Moisés, le dice, mira, escógete 70 ancianos, que tú sabes que son líderes del pueblo, personas reconocidas, y tú me los vas a reunir, y yo voy a poner del espíritu que está en ti, yo voy a poner en ellos también, y entonces la carga tú no la vas a llevar tú sola, sino que ellos te van a ayudar en ese proceso. En efecto, se hace un listado, y a esa gente se les anuncia que hay una reunión, pero 2 de ellos se quedan, Eldad y Medad. ¿Qué ocurre? Que cuando se da la reunión, como en Pentecostés, dice la Escritura que esta gente empiezan a profetizar. Es decir, tiene que suceder algo de manera visible, ostensible, palpable, de que el Espíritu Santo está en ti. Dios quiere que sea así para que te quede evidencia de que sucedió algo. Dios puede hacerlo sin eso. Y aún así el Espíritu de Dios está en ti. Pero como somos seres humanos y de alguna manera tenemos que tener algún tipo de visualización o de experimentación sensorial de las cosas, había la necesidad de que hubiera esa manifestación que se daba por la profecía. Dice la Escritura que Josué se percata de que Eldad y Medad están profetizando fuera de la reunión. Mira, estos hombres, le dice a Moisés, sorprendido, no participaron en la reunión, pero están profetizando en el campamento, dime si se los impido. ¿Qué le responde Moisés? Le dice, pero ¿tienes tú celo por mí en cuanto al Señor se refiere? No, mira, ojalá el Señor pusiera de su espíritu, no solo en estos 70 ancianos, sino en todo su pueblo. En otras palabras, los dones espirituales están dados con el objetivo de capacitar a un hombre que está en la carne, en la vieja naturaleza, en una incapacidad de llevar a cabo la obra de Dios, que es una obra espiritual. Por lo tanto, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. El reino al que nosotros nos enfrentamos no es un reino al que tú combates hablando duro, y que porque tú hables duro las cosas van a suceder. No se combate siendo elocuente, según la sabiduría humana. No se combate siendo un buen estratega. Tú vas a planificar cómo va a ser el ministerio, cómo va a ser la iglesia, cuántos edificios vas a tener. Nada de eso tiene eficacia en cuanto a lo que tiene que ver con la proyección del reino de los cielos, sino la sabiduría que Dios da, el poder que viene de Dios. La fuerza del cielo es la que nos ayuda para lograr los propósitos de Dios, porque los propósitos humanos se pueden empujar con sabiduría humana. Pero ¿qué dice el Señor? Que cuando tú logras objetivos humanos con sabiduría y astucia humana, lo que Jesús te dice, no hay ningún problema, ya tienes tu recompensa.
Pero si tú esperas recompensa de Dios, entonces tú tienes que estar ceñido y ungido con la fuerza que viene de Dios. Entonces los dones espirituales, pudiéramos dar muchos otros casos, pero esta ya es una buena prefiguración de la función que iban a tener los dones, que su mayor profusión se daría obviamente en el Nuevo Testamento. Una prefiguración de esto más amplia a nivel profético del Antiguo Testamento, tú la tienes en Joel. El profeta Joel o Joel dice que en los postreros días el Señor derramaría de su espíritu sobre toda carne, los ancianos soñarían sueños, los jóvenes verían visiones, etcétera, etcétera. Pero que esto es lo mismo que dice el apóstol Pedro el día de Pentecostés. Él dice, aquí se cumplió la profecía de Joel de que el Señor, lo que el Señor prometió, de que la efusión de su Espíritu Santo, o sea, ese anhelo de Moisés, de que el Espíritu Santo no estuviera colocado solamente en algunas personas, y cuando hablo del Espíritu Santo obviamente es el Espíritu Santo y todo lo que implica el Espíritu Santo, pues estaría en todo su pueblo. Bueno, pues allí se cumplió. Entonces el objetivo fundamental de los dones es la capacitación de los miembros del cuerpo de Cristo, miembros nacidos de nuevo. Es decir, personas verdaderamente cristianas, no entusiastas, no simpatizantes, no gente que está entre nosotros, que habla la jerga cristiana, que se desenvuelven bien, que parecen cristianos, pero no lo son. No. Me refiero a gente genuinamente cristiana. En esas personas tiene que estar el Espíritu de Dios, y donde está el Espíritu de Dios hay libertad, hay poder, hay capacitación para que se pueda hacer la obra de Dios. Entonces, ese es el objetivo de los dones espirituales. Pastor, usted maestro. Pastor, maestro. Tengo un chico en eso. Usted ha dicho un par de cosas que a usted lo pudieran apedrear casi. No tengo problemas con eso porque mi compromiso es con la palabra. Fíjese por qué, porque hoy día nosotros hemos confundido el talento natural que puede tener una persona, una habilidad, digamos la oratoria, sí. Como ese, vamos a llamarle, a decirle, ese don de convencimiento. Esta gente que hoy son más influencers. Astutos. Tienen astucia, son sagaces. Se ha confundido muchas veces ese tipo de cosas con un don espiritual. Lo cual es bueno que pase, porque el apóstol Pablo dice, es bueno que hayan disensiones entre vosotros para que así se determine quiénes están aprobados y quiénes no. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo no le indilgo culpa a los hermanos en las congregaciones por esto, porque yo soy partidario de que los líderes cargan siempre con la gloria de lo que sale bien y también salen con la responsabilidad de lo que sale mal, ¿verdad? Fíjate que, por ejemplo, una persona como Bill Gates, yo dudo que ya Bill Gates programe nada. Antes lo hacía, pero después que creció esa empresa de manera extraordinaria, ya tiene personas que hacen ese trabajo por él. Sí. Le dan crédito a la gente que programa, que saque algún programa bueno de Windows, de lo que sea. No le dan crédito. El crédito se lo lleva Bill Gates. Pero lo malo que ellos hagan, nadie le echa la culpa a los programadores de Bill. No, le echan la culpa a Bill Gates también. En una familia es lo mismo, y la iglesia es como una familia. Entonces, líderes mal formados no pueden dar como resultado una congregación sana, saludable, entendida. No puede. Es decir, las guasábaras no dan mango. Entonces, la responsabilidad fundamental de esto está en un liderazgo muchas veces entusiasta. A veces sí son nacidos de nuevo, pero no tienen formación en la palabra de Dios. Nosotros hemos, por muchos años, la iglesia cristiana ha venido arrastrando muchos problemas. Entre ellos está el tema de cómo se ve la iglesia a sí misma. La iglesia en los años 80 se veía como una iglesia pequeña, atacada, una iglesia pobre, que no tenemos ayuda del Estado, y que imagínate tú, por eso los católicos son lo que son, porque tienen un concordato y esto y aquello, y que la mayoría de los cristianos son analfabetos funcionales. Teníamos ese concepto del siervo sufriente.
Bueno, ¿qué comenzó a hacer la iglesia? A tratar de revertir eso, pero no de la mejor manera. Comenzaron muchísimos cristianos a meterse a la escuela, a las universidades. Hoy tenemos una cantidad enorme de gente que dice que es cristiana y son profesionales. Y tú tienes a muchísima gente que porque son profesionales, ellos entonces ya pueden ser pastores, ya pueden ser maestros. Y porque tienen ese histrionismo y esa capacidad, ese desenvolvimiento, o porque vienen de clases sociales acomodadas y tuvieron una buena educación y tuvieron algún tipo de experiencia, que no necesariamente es una experiencia de conversión, sino una experiencia emocional cristiana, entonces ya por eso un liderazgo que tiene todavía ese complejo de que para que nosotros seamos significantes en la sociedad, necesitamos, por ejemplo, que Juan Luis Guerra venga a mi iglesia. ¡Wow! Nos sentimos súper por... ¿Quién ha dicho eso? Lo único que nos hace súper a nosotros es Cristo. Y no necesitamos ninguna otra cosa, ninguna persona, por famosa que sea o por dinero que tenga. Ellos no tienen nada que aportarle a la iglesia excepto una vida rendida en servicio a Jesucristo. Entonces, cuando tú manejas la iglesia de esa manera, es obvio que tú vas a tener personas que, aunque no tienen un don genuino, pero mira qué pasa, para hacer un paréntesis. Todo tiene su negativo. Por ejemplo, la suma tiene la resta. Entonces, la multiplicación tiene la división. Lo blanco tiene, la luz tiene la oscuridad, las tinieblas, etcétera, etcétera, etcétera. Y la palabra de Dios dice que desde que se sembró en la semilla del evangelio, Satanás, ¿qué hizo? Sembró cizaña. Yo no entendía bien el tema de la cizaña. Yo fui pastor por eso, pero ya hace muchos años que no estoy en ejercicio. Y por eso te decía que prefería que me llamaran maestro. Yo fui a ejercer el ministerio del pastorado en San Francisco de Macorís cerca de 5 años. Por lo tanto, yo estaba en una zona netamente arrocera. Y recuerdo que una vez estaba con un aspirante a discípulo, el esposo de una discípula, que le pedí yo creo en el discipulado vivencial. Le pedí que me acompañara a otra obra donde también estábamos trabajando, en Fantino, de Cotuí. Y mientras iba por el camino, yo le iba hablando la palabra, lo llevé a los lugares donde yo predicaba y en el camino yo veo toda esa extensión verde, hermosa, y yo le digo, wow, pero qué lindo se ve ese arroz. Él que es hacendado, o que era hacendado, se dedicaba a sembrar arroz, que conocía bien las intríngulis del campo, me dice, no, pastor, eso no es arroz. No, eso parece arroz, pero no, eso es una hierba mala que crece después que tú quitas el arroz. Pero yo, con un ojo no experto, veo todo esto y yo digo, pero no puede ser, porque es que es idéntico, es idéntico. Es idéntico, pero para el que no tiene el Espíritu de Dios. A ver si me entienden. Sí, sí. O sea, para tú distinguir lo que es de Dios y lo que no es de Dios, tú tienes que ser de Dios. Que estar en Dios, correcto. O sea, para tú distinguir cuando una persona te está hablando de mucha filosofía y te está diciendo un mensaje hilvanado, estructurado, bonito, pero carente de sustancia, bueno, tú tienes que estar metido con Dios. Que precisamente eso es uno de los dones, del discernimiento. Por supuesto, pero el discernimiento, primero, para tener discernimiento tienes que haber nacido de nuevo. Yo insisto en el tema del nuevo nacimiento, porque sin nuevo nacimiento no hay cristiandad. Empecemos por ahí. Es el ABC del Evangelio. Si una persona no ha nacido de nuevo, no es cristiana. Por lo tanto, no puede tener dones No espirituales. puede, imposible. Puede sí tener esas habilidades con las que Dios creó a Adán y Eva. Usted sabe que pasa algo. Ahora que usted menciona eso, que se la voy a poner ahí para que usted la batee. Yo conozco a una persona que nos dijo de un predicador muy famoso de RD, que Dios lo usaba mucho, no me acuerdo ni siquiera el nombre. Creo que sé de quién estás hablando. Pero la cuestión es que supuestamente esa persona se Legendario. descarrió, se descarrió, y aún descarriado ese hombre profetizaba, oraba por los enfermos, descarriado, supuestamente tomando el tema de que los dones son irrevocables. Entonces, para que usted me aclare esa parte. Bueno, ahí. contextualmente hablando, el pasaje que tú citas, aplicándolo a esa situación, no es necesariamente, no es exactamente de lo que Pablo viene hablando, porque Pablo de lo que viene hablando es de la relación
de Israel como pueblo de Dios. Entonces, Israel es un don de Dios. Es la nación a través de la cual Dios está manifestando su plan maravilloso. Es el pueblo al que Dios toma como vitrina y lo coloca en una encrucijada de caminos en el Medio Oriente, donde para tú ir de África a Asia o a Europa y viceversa, tú tenías obligatoriamente que pasar por el territorio de Israel en ese tiempo. Entonces la idea era que todo el que pasara por allí se le pegara lo bueno de Israel, viera el ejemplo, este pueblo en santidad, ordenado, con leyes justas, etcétera, etcétera. Pero eso no sucedió. ¿Por qué? No sucedió porque era un pueblo que estaba en la carne, no tenía el Espíritu de Dios. Y la idea era que ante esa incapacidad que ellos tenían que despertar en algún momento y decir que no, o sea, esta ley es maravillosa, esta ley es justa, esta ley es buena, pero no tenemos capacidad para llevarla a cabo. La ley no es mala, lo que es malo soy yo. Entonces, la idea era que a través de este proceso de reflexión, ellos clamaran a Dios para que entonces Dios los capacitara para poder obedecer su ley. ¿Ven? Siempre es un asunto de índole espiritual, sobrenatural, que viene por la gracia eterna de nuestro Dios. Ahora bien, recordemos que nosotros hemos sido salvados, redimidos, llamados, etcétera, 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 renovados en el Espíritu Santo, pero no significa eso que esa obra que sucede con el nuevo nacimiento, con el bautismo del Espíritu Santo, con la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, nos hace impecables, nos hace perfectos. Nosotros sabemos, solamente hay que leer Corintios y leer la carta a los tesalonicenses, la primera carta, para darnos cuenta de que el proceso de transformación final para alcanzar la perfección nunca se alcanza a través ni siquiera de la mejor práctica cristiana. No se alcanza. Fíjate que la obra de ser un iluminado, una persona impecable ya, solo se alcanza a través de una obra sobrenatural. Seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, pero no lo provocamos nosotros. Es una obra de Dios. Luego eso descarta la posibilidad de que tú tengas un creyente impecable. De hecho, está tan claro que vamos a pecar. No estoy diciendo que ahora tenemos una licencia para pecar. Exacto. Lo que estoy diciendo es que tenemos una salida ante una situación que es inevitable desde el punto de vista de nuestra condición en la que se nos deja, incluso habiendo sido rescatados por la sangre de Jesucristo. Nosotros tenemos un abogado. ¿Y para qué necesitamos un abogado si nosotros no nos vamos a meter en pleito? Exacto. Pero ya se nos está garantizando que tenemos un abogado. Tenemos la presencia del Espíritu Santo viviendo en nosotros y con nosotros, al cual contristamos cuando estamos en pecado, pero Él mismo nos redarguye de tal manera que podamos entrar en una etapa de reflexión y arrepentimiento y volver otra vez al camino. Es decir, están dadas todas las condiciones para que un creyente que entre en una etapa de frialdad pueda volver al camino. Luego, si este hermano, yo no lo conocí, pero de verdad sus historias son legendarias, si este hermano existió, supongo que sí, porque hay muchas historias que dan la impresión de que esta persona sí existió, y ciertamente se descarrió y aún así manifestaba la gracia de Dios, bueno, probablemente deberíamos recordar la historia de Sansón. Que Sansón hizo de todo para que Dios se alejara de él, y aún en su etapa más crítica, Dios en su misericordia atendió el clamor de Sansón y le dio virtud para que pudiera hacer su obra de la manera más estrepitosa posible, pero lo hizo. Por lo tanto, yo entiendo que aunque la gracia no es un asunto meritorio, es claramente entendible que si una persona como el ladrón en la cruz, que no tuvo ningún tipo de relación ni mérito de ninguna clase, alcanzó misericordia, bueno, cuánto más en esa gracia infinita del Señor, una persona que ha caminado con el Señor, al que el Señor usó poderosamente, en circunstancias especiales, porque haciendo otro paréntesis, o sea, si tú me dijeras que una persona está haciendo milagros para su beneficio propio, que un siervo de Dios difícilmente haría una cosa así, pero se encuentra esta persona descarriado, pero con una persona que le dice que está enferma, él sabe que hay virtud en él, él sabe que está en una situación de atadura propia de un descuido espiritual, pero sabe que Dios lo respaldó y que puede seguir clamando a ese Dios.
y lo hace, bueno, Dios incluso puede sensibilizar a su siervo a través de una acción como esta. En resumen, lo que quiero decir es que no debemos asociar el tema de la efectividad o la actividad de los dones a una situación de comunión plena o de una comunión no tan plena. Es evidente que una vida descuidada va a generar una merma en la efectividad de la vida espiritual, pero es evidente también que Dios es soberano y en su soberanía Él usa a quien quiera, incluso a Balaam. Wow. Voy a retomar algo que usted, o sea, de la manera que usted ha ilustrado el asunto, tomándolo desde Moisés. Nos deja ver, ¿verdad?, como el deseo de Moisés para que todo el mundo fuera una ayuda en el pueblo. Así es. Con Joel es una voz profética que también vemos que Pedro menciona que es el cumplimiento de lo que había dicho Joel en Pentecostés. Y entonces, leyendo las cartas de Corinto y Romanos, pues nos damos cuenta que el Señor ha dotado a la iglesia, que es la iglesia universal, la iglesia espiritual, con dones y capacidades, pero esos dones son para provecho, no para provecho personal, sino para provecho y beneficio de la obra, del reino. Entonces, evidentemente, esas personas tienen que haber, como usted menciona, nacido de nuevo y tener una comunión con el Espíritu. Y el Espíritu a cada uno les reparte según su voluntad, ¿verdad? Surge entonces la pregunta, pastor, todos los dones que menciona la Biblia, partiendo, ¿verdad?, tal vez de lo que leímos ahora en Corintios, o pudiéramos tirar de lo que dice Romanos, ¿usted cree que los dones siguen vigentes todos hoy? Esa es una pregunta bastante interesante. Vuelvo a lo mismo. Puedo dar una larga explicación académica sobre eso, pero yo no creo que a la gente le interese eso. A la gente le interesa entender. Exacto. ¿Verdad? En primer lugar, el apóstol Pablo hace este discurso acerca de los dones, pero lo que Pablo está enfatizando es la unidad del cuerpo de Cristo. El interés principal del apóstol Pablo es la unidad en el cuerpo de Jesucristo. Como parte de ese discurso, el apóstol Pablo introduce el tema del uso de los dones. Y luego, también el apóstol Pablo nos dice, justamente para evitar ese tipo de distorsiones, que nosotros no debemos ser creídos, que nosotros tenemos que mantener la regla del amor. En esa regla del amor, yo no debo pensar que porque soy ojo, entonces ya yo no necesito a la oreja, o no necesito las manos, etcétera, etcétera, y viceversa. Sino que debemos mantener esa regla que sigue la analogía del cuerpo, que para eso es que está diseñada, para que veamos la interdependencia. A todos nos ha pasado que en algún momento nos lastimamos un dedito y nos damos cuenta que hasta que sucede eso, que no podemos cerrar el puño o no podemos agarrar porque tenemos un ladito de un dedito lastimado. Entonces, en ese momento, el dedo cobra una importancia enorme. Pero eso es lo mismo que el apóstol Pablo quiere ilustrar con el tema del cuerpo, con el tema de los dones, con el tema del amor. Todos los dones son importantes, por eso Dios los da. Por supuesto que todos no tienen la misma trascendencia, pero no tienen la misma trascendencia dependiendo de la circunstancia. Y por lo tanto, a lo que se nos llama es a una medida de cordura, de sabiduría, de humildad, de prudencia, de que ninguno de nosotros se crea lo que no es, porque al final del día la relevancia del don que tú tienes, que tú ejerces, es circunstancial. Por ejemplo, en un momento en el que la iglesia necesita construir un edificio, ¿qué tan importante es el don de sanidad? En ese momento, aunque el don de sanidad es un don maravilloso, sí, es extraordinario, bueno, el don que todo el mundo quiere tener, ¿verdad? Pero para construir una iglesia no es muy útil. Bueno, de hecho, no es nada útil. No va a ser, a menos que en la construcción se caiga alguien. No sé si me comprende. Sí, sí. Es decir, los dones todos están diseñados para que tengan su función dependiendo de las circunstancias. Como hay tantas circunstancias diversas,
Por eso hay muchos dones, para que todos tengan, digamos, una manifestación adecuada dependiendo de las circunstancias que se dé. Pero, adicional a esto, el apóstol Pablo, y quizá de ahí parte de la inquietud, dice que deseemos los mejores dones. Pero veámoslo de esta manera. Casi la mayoría de los cristianos quieren los dones que generan foco de atención, lo cual ya revela un problema, vanidad, ¿verdad? O sea, no hay un entendimiento de quién da el don, para qué lo da y cómo debe usarse. Entonces, por eso hoy en día, por ejemplo, es muy popular que todo el mundo quiere ser pastor. Los cantantes no conformes con ser cantante, ahora son cantantes y son pastores. Porque el pastor está en el foco. O sea, todo el mundo le rinde pleitesía. Todo el mundo le da el saludo. Antes dice la iglesia, todo el mundo lo quiere saludar. Es el que administra los recursos. Es una posición de autoridad. Pero la realidad es que así como esas posiciones de mucho foco son deseables, pero son deseables desde el punto de vista de la carne. Porque un pastor que es un verdadero pastor, a menudo está rogándole al Señor que le aligere la carga como Moisés. Los pastores que son verdaderos pastores, es decir, los pastores que visitan, los pastores que se echan encima la carga de los hermanos cuando alguien le cuenta un problema y otro problema, y muchas veces quisiera resolverlo con sus manos, pero no puede. Ahí su fe se prueba porque él tiene que confiar que aunque él no puede humanamente resolverlo, él tiene un Dios todopoderoso que escuchará su ruego y que responderá esa súplica. Entonces, en resumen, sí, hay dones que son mejores, pero es porque no tienen ese énfasis en el foco. Fíjate que el apóstol Pablo, por ejemplo, que tú hables lenguas, que es muy popular también, y que las interpretes, Pablo dice, es mejor que profeticéis. Pero no profetizar solamente enfocado en lo que en teología se llama la profecía batídica, de vaticinio, de decir, hermano, Dios me dice que a la gente le encanta eso. Sí. Sobre todo si le dicen cosas buenas, por supuesto. Veo una visa. Sí, es cosas así. Y si es visa, nunca es para Haití. Sí. Siempre para Estados Unidos o Europa. Entonces, el apóstol Pablo quiere que nosotros nos enfoquemos en aquello que redunda más en el beneficio del cuerpo de Cristo. Entonces, la profecía como entendida como la capacidad para enseñar, para ministrar la palabra, para multiplicarla, por supuesto que es mejor que nosotros ahondemos y enfaticemos en ese tipo de dones. Si el Señor en su gracia, en su misericordia, quiere también usarnos en algún momento en sanidad, pues magnífico, maravilloso. Pero, reitero, hay dones que no son tan importantes como mucha gente cree, sino que incluso eventualmente llegan a generar un problema. No te olvides que uno de los problemas más grandes que Jesús tuvo en su ministerio era justamente el que había tanta gente interesada en ser sanada que ya lo que era su ministerio principal, que era la enseñanza, ya no lo podía ejercer con libertad. Al punto tal que tenía que decirle a los discípulos, miren, vamos a estar en tal sitio, vamos a estar cerca del lago, tenían que planificarlo. Ténganme una barquilla, una barca, y cuando la gente comience a apretujarme, yo me voy a subir en la barca, aléjenla porque nadie se quiere mojar, para yo poder hacer lo que realmente estoy llamado a hacer, que es ministrar y enseñar. Es interesante, pastor, porque el chi, perdón por el chi, es interesante porque vemos que el auge de hoy día precisamente gira en torno a 2 o 3 dones. Así es. O sea, fíjense cómo se hace viral. Y se están creando algunos que son jerárquicos, como apóstol y cosas similares. Exacto. Entonces, pero por ejemplo, a mí me llama la atención algo. A mí me mandaron un video esta semana, un supuesto ángel mudo que le estaba como dando una profecía a un joven y el joven estaba hablando, supuestamente, como el ángel le estaba hablando. Eso se hizo viral, pero entonces luego sale el mismo joven en otro video mandando juicio para el que no crea lo que ese dijo
con que supuestamente el ángel mudo le había dicho. O sea, vemos cómo esto se ha hasta ridiculizado el tema de algunos de los dones. Ya la gente le ha perdido el sentido, el respeto que antes se le tenía, porque había seriedad antes para eso. Pero ahí volvemos otra vez al tema de origen, el nuevo nacimiento. Ujú. Tú que estás en los medios, yo no voy a decir que soy un experto como tú, pero tengo un poco de conocimiento, ¿verdad? Eh, Primero está el tema del dinero. Hay mucha gente bien intencionada, mal intencionada, en estos medios que genera actividad chabacana, falsa, eh, distrayente, blasfema, con el único objetivo de que se le suscriban, que le den like y de obviamente tener un programa que genere recursos económicos, porque detrás de eso es que andan. Yo entiendo, y lo entendí hace muchos años, que hay dos maneras de ganar dinero a través de la internet. Una es haciendo contenido basura. Bueno, de hecho, lo que más dinero produce en internet es el contenido basura. Lo hacen cristianos, pseudo cristianos y no cristianos. Digo que lo hacen cristianos porque también hay cristianos que parece que tienen una buena intención, pero mala orientación. Uh-huh. Y la otra forma de hacer dinero a través del internet es con contenido de calidad. Es muy poco el contenido de calidad porque requiere trabajo, sí. Requiere pensar. Es un trabajo. O sea, esto que tú estás haciendo aquí, la gente no se imagina todo el esfuerzo que implica poder que la gente pueda ver este contenido. Entonces, eso no abunda. Por eso, porque requiere mucho trabajo. Es más fácil yo revolcarme, hacer algo grotesco, porque a la gente a la gente le gusta lo morboso. Sí. Por eso se arma un tapón que tú no entiendes la razón del tapón hasta que llega y te das cuenta que todo el mundo estaba mirando a una persona que estaba parqueada allí y un policía hablando con él. Lo morboso llama mucho la atención. Y entonces la pregunta es, nosotros como iglesia, como cristianos, en este último tiempo que nosotros estamos viviendo, nosotros tenemos un reto enorme, porque nosotros queremos seguir haciendo algo que quizá al principio dio resultado para llamar la atención sobre nosotros, pero el resultado no ha sido el mejor. Y es el hecho de que pensamos que con hacer ruido, con imitar lo que el mundo hace, con ponernos a la par, o sea, nosotros también somos profesionales, nosotros también sabemos hablar bien, nosotros también tenemos dinero y tenemos posición. ¿Y qué? ¿Detrás de qué nosotros andamos? Nosotros andamos detrás de Cristo. Nosotros queremos representar a Cristo. Nosotros queremos que la gente se convierta a Cristo, no a nosotros. Si lo seguimos haciendo como lo estamos haciendo, ya tenemos nuestra recompensa. Yo soy del pensar que si nosotros nos pasáramos 6 meses, un año, sin hablar nada de Cristo, ni en los medios, ni en la calle, solo en la iglesia, ¿verdad? Y dentro de nuestras casas, pero viviéramos la fe cristiana. Y saliéramos a la calle donde vivimos y la limpiamos sin esperar que nos feliciten por ello ni nada. Uh-huh. Si nosotros cedemos el asiento, si nosotros hacemos obras de bien, no, sin decir Cristo ni nada, no. La gente solo por nuestra conducta va a querer saber qué es lo que pasa con nosotros. Tú estás enfermo, que yo soy cristiano. Y ser cristiano es así, sí, pero yo quiero eso. Pero nosotros haciendo lo mismo que los otros hacen, ¿cuál es el estímulo que le damos para que se conviertan a Cristo? No, se están convirtiendo a nosotros, a nuestro concilio, a nuestro ministerio y a nuestra mala manera de vivir. Y eso es lo que estamos reproduciendo. Entonces, eso es lo que entiendo que es el problema fundamental con estas cosas que tú ves por internet, con gente que dice que tiene dones, que no los tiene. Es que la esencia, o sea, está mal desde el origen. Y vuelvo y reitero, el problema siguen siendo los líderes, ¿verdad? Porque hasta que nosotros no tengamos líderes responsables, líderes que entiendan estas cosas, líderes que no teman ser, digamos, malentendidos o incluso que tener un éxodo en sus iglesias. Uh-huh. Porque la gente, pero este pastor se ha convertido en un dictador, todo está mal. Bueno, si es conforme a la palabra,
Es así como debe de hacerse. Como le dijo en algún momento Jesús a sus discípulos, si tú lo recordarás. Exacto. Les dijo, mira, Señor, que ese mensaje no le gustó mucho a la gente. Se nos está yendo la audiencia de YouTube. La gente se está desuscribiendo. Señor, ¿y qué le dijo el Señor? Le dijo, no, pues tenemos que cambiar el mensaje. No dijo eso. Él dijo, ustedes se quieren ir también, porque el mensaje no va a cambiar. El mensaje va a permanecer puro y sin mancha. Y yo creo que ese es el mensaje que la gente necesita escuchar en este tiempo. Es interesante, pastor, porque yo pienso que de la manera que usted ha abordado el tema, o sea, es una manera muy coherente a la luz desde el Antiguo Testamento. O sea, usted vino haciendo un énfasis desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Hemos estado analizando el uso como tal de los dones. Sabemos que que al ser dones espirituales, lo del Espíritu, la Biblia dice, hablando del mismo apóstol Pablo, que el que no tiene el Espíritu, pues no es cristiano. No puede tenerlo, no Entonces, puede. no es posible que un creyente tenga un don espiritual sin haber nacido de nuevo. Sin lugar a dudas, no hay forma. Entonces, lo que vemos hoy, que parece ya hasta ridículo, que son el hazme reír, payasos, en púlpitos, en programas, en redes Sí. sociales, en todas partes, es precisamente porque no ha habido una formación. Justamente por eso incluso me han invitado a programas en donde o sea, la norma es la chercha. Y yo digo, tenemos los cristianos tiempo para cherchar, en verdad. Es decir, a ver si me entiende. Nosotros somos de la misma iglesia y salimos, voy a decir una cosa que quizás para alguna gente sea anatema, pero salimos al cine y vemos una película que se pueda ver, son pocas, pero vemos una que se pueda ver. Y luego pasamos por la cafetería, nos compramos algo, es bien cara la cafetería del cine. Nos reímos, ¿está mal eso? No, eso no está mal. Eso es parte de la vida. El evangelio no es todo. No. Hay tiempo para todo. Ahora, hay tiempo para los recursos del reino, los recursos de Dios. Invertirlos de esa manera. Porque de esa manera atraemos los jóvenes. Oye, entonces, ¿a qué lo estamos trayendo? A la chercha y a la chabacanería. No es a Cristo que tenemos que traerlo. No, pero es que eso no vende. Pero nosotros no somos vendedores. Nosotros somos evangelizadores. Además, nosotros no estamos llamados a utilizar estratagemas humanas o diabólicas para atraer a la gente. Es el Espíritu Santo el que convence de pecado, de justicia y de juicio, y lo hace a través de una vida que modele a Cristo. Por lo tanto, lo que tenemos que entender es si nuestra manera de presentar el Evangelio y de vivirlo es un estímulo para que la gente se convierta a Cristo, que es el Señor. O es que nosotros queremos que es que esto es una cosa para meditar. Sí. Si el enfoque de nuestra predicación somos nosotros, nuestra manera de ser, de hablar, de hacer las cosas, el estilo de nuestro ministerio, o es Cristo, para eso hay que volver al origen. Solamente hay que leer los evangelios para darnos cuenta cómo vivió Cristo, qué predicó y si Él estaba dispuesto a diluir su mensaje para que la gente lo siguiera. Al contrario, el Señor era enfático en decir, bueno, si ustedes quieren comodidad, yo no tengo ni dónde recortar la cabeza. El que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, etcétera, etcétera. Ese es un mensaje radical, un mensaje demasiado definido. Bueno, pastor, me gustaría finalmente ya para despedirnos, leer este pasaje de Estábamos Romanos. entrando apenas ya. El tiempo en los programas, pastor. Romanos capítulo 12, versos 6 al 10 nos dice, de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si el de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a la honra, prefiriéndolos los unos a los otros. Es importante entonces ver cuántas áreas de servicio el Señor ha dispuesto en una congregación para que esa iglesia esté totalmente capacitada para crecer y ser edificadas en el cuerpo de Cristo. ¿Por qué enfocarnos en uno u otro don y mal utilizarlo para buscar, como usted decía, view, like, reconocimiento, popularidad, que me inviten a todas partes?
para hacer tendencia o para hacer moda. Pienso que el Señor nos ha alertado hoy acerca del uso que nosotros le estamos dando a los dones y algunos pseudo dones, ¿no? Para que nosotros nos volvamos a Dios por medio de su palabra. Pastor, finalmente. Te agradezco muchísimo. No, gracias a usted por venir. La invitación, Jonathan. Y esto es Profundicemos. Nos vemos en una próxima entrega. Dios bendiga.